Amados hermanos y amigos, buenos días, buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, su capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7. Repito, Evangelio según San Juan, su capítulo 9, del 1 al 7. Si tiene su Biblia a la mano, ayúdenme a leer. Leemos en una forma unida y al término vamos a ir a Dios en oración para pedir su dirección y su guía. Dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Palabra del Señor. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en este momento, porque nos permites estar reunidos como familia y nos hemos congregado, Señor, para darte la honra y la gloria, pero también, Señor, con la finalidad de estudiar tu palabra. Y en estos momentos que nos dirigimos a la reflexión de ella, pedimos tu dirección y tu guía. Habla nuestras mentes y corazones y permítenos que seamos instruidos y edificados con el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles a nivel internacional, a nivel mundial. Estamos enfrentando una pandemia que aún no para, con los contagios que siempre van en aumento, sin una vacuna, y muchas personas están enfermas o tienen un familiar enfermo por este virus del COVID-19, y nuestro corazón se llena de preocupación y de tristeza. Aunado a esto, hay otras noticias. Se habla también de una nueva enfermedad que supuestamente es más mortal que el COVID-19, que es el virus del Nipah, que tiene su origen en Asia. Estamos viendo también el fenómeno del Sahara, que ya ha llegado a suelo tabasqueño, ya está visitando nuestro país, y las cosas que están aconteciendo a nivel local y mundial, esto causa cierta preocupación, pero es algo que no debemos caer en desesperanza. Tenemos que tener la plena certidumbre que Dios está con nosotros, que Él es nuestro refugio y que Él es nuestro sanador. En el pasaje que hemos leído encontramos la historia de un hombre que había perdido toda esperanza, toda posibilidad de vida, porque había nacido ciego. No era una persona que contaba con una dependencia propia, sino que necesitaba de la ayuda de los demás.
Vamos en esta ocasión entonces a meditar y a reflexionar bajo el siguiente pensamiento, 4 consideraciones en la sanidad del ciego de nacimiento. La pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿cuáles son esas 4 consideraciones que debemos atender en la sanidad del ciego de nacimiento? Y en primer lugar, consideremos que aunque nosotros no podamos ver al Señor, Él nos ve y reconoce nuestra necesidad. Dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ya hemos mencionado que esa persona discapacitada era una persona que no podía ver, era una persona que necesitaba de la ayuda de los demás. Pero el versículo número 1 dice que Jesús lo vio. Ese hombre ciego de nacimiento no tenía forma de ver a Jesús y pedirle ayuda, pedirle un milagro, pero no fue necesario, pues Jesús lo vio a él, vio su necesidad y reconoció que ese hombre necesitaba de su poder. Cuando nosotros leemos el versículo 1, encontramos entonces, ese versículo 1 revela la omnisciencia de Dios. Y la Escritura nos habla que Dios es un Dios todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente. El Dios que adoramos no es un Dios con las mismas limitaciones que nosotros tenemos, sino que Él va más allá. Esto nos recuerda también cuando leemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a ese varón llamado Moisés, cuando lo comisiona para que se presentase delante del faraón y le dijera: deja salir a mi pueblo para que vaya y me adore en el desierto. Dios revela a Moisés su omnisciencia cuando le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, del 45 al 48, el relato bíblico cuando los discípulos, después de haber presenciado la multiplicación de los peces y los panes, Jesús les indica que fueran a la otra ribera. En tanto Jesús despedía a la multitud, Él se quedó en tierra. Los discípulos se adelantaron. Y al caer la noche, dice la Escritura, la barca estaba en medio del mar, azotada por los vientos que les eran contrarios. Pero San Marcos, su capítulo 6, su versículo número 48, revela también la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Jesús. Y dice San Marcos, su capítulo 6, su versículo número 48, de la siguiente manera. Dice el texto bíblico: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndoles remar, dice.
ese texto bíblico nos habla de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Posiblemente usted, estimado hermano y amigo, te encuentras en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad del COVID-19. Posiblemente no estás viendo la salida, no encuentras la solución a tu dificultad, pero dice la palabra que Jesús te está viendo y Él reconoce también la necesidad que hay en tu corazón. Esa es la primera consideración que necesitamos notar, que necesitamos observar, que nos enseña el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. Nuestras vidas están delante de la presencia del Señor. Él nos ve. Dice el texto bíblico que Jesús vio a ese hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Lo vio ciego y vio que tenía también una necesidad. La segunda consideración en la sanidad del ciego de nacimiento es que donde las personas ven motivos para criticar, el Señor ve oportunidad para glorificarse. Dice el versículo número 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice la Escritura que cuando se acercan los discípulos y están pasando donde estaba el ciego, los discípulos empezaron a murmurar, a criticar dentro de ellos mismos. Bueno, ¿quién pecó? ¿Pecarían sus padres? ¿Estarían viviendo en fornicación para que éste haya nacido ciego? ¿O pecó éste voluntariamente? Muchos cristianos hoy en día, repitiendo la misma historia de los discípulos, que en lugar de ayudar, en lugar de apoyar, lo que hacemos es criticar, es juzgar. Y tenemos que recordar, estimados hermanos, que Dios no nos ha puesto aquí como jueces para poder juzgar, sino que Dios nos ha puesto aquí para poder interceder y rogar misericordia para los necesitados. Pero lo importante de esto es que dice la palabra del Señor, nuestro Señor, Él ve donde las personas ven motivos para juzgar. El Señor ve motivos, ve oportunidad para manifestar su grandeza y su poder. Dios puede obrar en la enfermedad, Dios puede obrar en las personas que están en las cárceles, Dios puede obrar en la vida de aquellas personas que están enfrentando una deuda sin pagar. Dios puede obrar poderosamente en la vida de aquellas personas que han perdido su trabajo, su empleo. Dios puede obrar poderosamente en la vida de aquellos hermanos y hermanos, amigos, que han tenido que cerrar su negocio. Dice la palabra del Señor que las circunstancias de la vida, el Señor puede cambiarlas y transformarlas, porque Él ve oportunidad para darle honra y gloria a su nombre, para mostrar su poder, su misericordia en la vida de sus hijos. Así que si tú eres una de estas personas que en este tiempo las personas, tus familiares, tus vecinos
te están criticando, te están burlando, si tú eres una persona que te estás sintiendo solo por los problemas que estás viviendo en tu persona, en tu familia, es importante que tú puedas ver allí que Dios aproveche esas oportunidades para manifestar su gloria y su poder. En tercer lugar, la tercera consideración en la sanidad del ciego de nacimiento es que podamos entender que el Señor obra creativamente en nuestras vidas. Leo el versículo 4 al versículo 6. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cuando nosotros leemos los evangelios y estudiamos la persona de Jesús, estudiamos sus milagros, encontramos diferentes formas de cómo Jesús pudo obrar poderosamente en la vida de los necesitados. Encontramos, por ejemplo, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, no fue necesario que Jesús lo tocase a esos leprosos, sino que bastó simple y sencillamente dar sus palabras y le dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. Eso fue suficiente, eso bastó para que ellos pudiesen ser sanados. Dice la Escritura que mientras iban, ellos fueron sanados de su enfermedad. Es decir, no habían llegado a donde estaba el sacerdote y ellos ya habían sido sanados. De esos 10 leprosos que recibieron la sanidad en sus vidas, solamente uno regresó a darle la gloria al Señor. En otra ocasión dice la Escritura que Jesús sanó también al siervo del centurión, que con solamente dar su palabra, ese siervo quedó sano desde aquella misma hora. Dice la Escritura, la palabra del Señor también, en San Lucas 4:40, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre él, sobre cada uno de ellos, los sanaba. En otra ocasión Jesús ponía la mano sobre ellos. En este caso de la sanidad del ciego de nacimiento, dice la palabra del Señor que Jesús obró de una manera diferente. Dice el texto bíblico que escupió en tierra, versículo 6, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esa fue la forma en que Jesús quiso sanar al ciego de nacimiento. Esto nos habla, esto nos enseña que Dios tiene muchas formas para obrar poderosamente en la vida de los hombres. Con la sanidad de este ciego, el Señor nos demuestra que Él obra a su manera y no a la nuestra. Esto nos habla, esto nos enseña también. Podemos ver entonces que Dios puede obrar por medio de una medicina, por medio de una oración, por medio de un abogado, por medio de un banco, por medio de un empresario.
las formas de obrar de nuestro Dios son creativas y sin límites. La cuarta consideración que debemos de notar en la sanidad del ciego de nacimiento es que el Señor quiere que nosotros creamos en Él y que le obedezcamos. En el versículo 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Este hombre ciego tenía que creer en lo que Jesús le estaba diciendo, en lo que Jesús le estaba indicando, para poder dejar el lodo sobre sus ojos e ir al estanque del Siloé para lavarse, confiando que algo extraordinario ocurriría en su vida. El lodo hecho con la saliva de Jesús no funcionaría si él no obedecía, si él no creía a las palabras del Señor. Este hombre no necesitó pagar médico, comprar medicinas, solo necesitó creer y obedecer. Igualmente nosotros, estimados hermanos y amigos que me escuchan, necesitamos creer en Él y necesitamos obedecer lo que el Señor nos está mandando a hacer, aunque muchas veces nosotros no lo comprendamos. Simple y sencillamente, si este ciego de nacimiento no hubiese obedecido la palabra del Señor, sencillamente él no hubiese recibido la sanidad, el milagro que él necesitaba para poder ver, para quitar esa ceguedad que muchos años había tenido. Dios nos invita en esta tarde, en este día, a que nosotros también podamos creer en Jesús, que Él va a obrar poderosamente en nuestras vidas, que vamos a salir de la enfermedad que está afectando nuestra vida. Pero Dios quiere también que, al igual que este ciego de nacimiento, así como Él fue obediente, Dios quiere que tú, estimado hermano y amigo, podamos comprometernos con Él de tal forma que nosotros podamos obedecer. Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros y así oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana, en este día, porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Y gracias porque nos has enseñado, Señor, que ante las limitaciones humanas, para ti no hay nada imposible. Nos los has mostrado, Señor, al poder sanar a este hombre ciego de nacimiento. Y rogamos y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú en la vida de aquellas familias, de aquellos hermanos y amigos que están pasando la prueba del COVID-19. Sé en la vida, Señor, de aquellos que están enfrentando problemas con la justicia. Sé en la vida de aquella esposa, Señor, que está teniendo problemas con su esposo, con sus hijos. Que tú puedas obrar poderosamente, Señor, en nuestras familias. De tal forma, Señor, que seas tú quien traiga, Señor, la paz, la alegría, el gozo, sabiendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Confirma tu palabra en nuestras vidas y que tu gracia, misericordia y paz, Señor, sea quien siga dirigiendo nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.